danos un like y compártelo. Suscríbete a nuestra página, así puedes recibir notificaciones de nuestros videos. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que nos acompañas de este día, esta tarde o esta noche. No sé qué día me estés acompañando, pero gracias por acompañarnos. Estamos aquí para hablar de cuestiones de la vida. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy día vamos a hablar de las guerras, de las dificultades, de las tribulaciones, de las alegrías, de las tristezas. Una realidad es de que cuando nacemos aquí en la tierra, hay tiempos en que hay que tomar decisiones. Y estas decisiones nos van a llevar a cosas buenas o a cosas malas. Hay ocasiones de que van a venir batallas a nuestra vida y nosotros vamos a tener que escoger si peleo esa batalla o no la peleo. Porque tienes que entender que no vamos a meternos en pleito o batalla en cualquier cosa que se aparezca en la vida. Hay ocasiones, hay un refrán que dice que nosotros debemos de escoger nuestras batallas. Hay situaciones de que vamos a sacarle la vuelta y no queremos entrar ahí. Pero va a haber otras ocasiones que no vamos a tener una alternativa. Que la situación te va a llevar a enfrentar a un enemigo al cual tienes que derrotar, el cual tienes que pasar y el cual tienes que pelear, quieras o no. Y hoy día vamos a hablar de eso. ¿Por qué? Porque en estos días que estamos viviendo precisamente, en los días que nos encontramos, tú o yo o cualquier persona, todos estamos pasando por una dificultad, por una decisión difícil, por alguna tribulación, por alguna situación de no conozco la solución, alguna situación donde quisiera saber cómo actuar, en una situación donde me arrepiento de haber actuado como actué, ¿ahora qué hago? En una situación que yo sabía que no debía haber entrado ahí, pero entré. Yo sabía que no me había haber hecho, había algo que me decía que no lo hiciera, pero lo hice. ¿Ahora qué hago? Entonces eso vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy yo te quiero hablar de Josafat. Y diríamos, ¿quién es Josafat? Josafat, deja decirte primeramente qué significa su nombre. El nombre de Josafat significa Jehová juzga. Ese es su nombre, el significado de su nombre. Pero ¿quién es él? Él fue un rey de Judá. Ahora entendamos esto. Cuando Salomón murió, las tribus se dividieron, las 12 tribus del Señor se dividieron. 10 quedaron para Israel y 2 quedaron para Judá. Entonces, aún dentro de las tribus del reinado de David, había 2 reinados. Y aquí nos encontramos que Josafat es ahora rey de Judá. Él viene siendo el 6º rey de la casa de David y el 4º rey de Judá. Eso lo podemos mirar en Primera de Reyes 22:41, donde me empieza a hablar de Josafat. Es ahí donde él aparece, Josafat. Y dice la palabra que Josafat era un hombre que se esforzó por hacer lo correcto, se esforzó por alinear la casa del Señor, se esforzó por traer avivamiento a su pueblo, se esforzó por quitar todo lo que estorbaba para Dios, se esforzó por hacer lo bueno ante Dios. Mira, ¿no te suena esto familiar? Este es un hombre que no era rey. Y en el momento que él empieza a ser rey, él empieza a hacer todo lo correcto. Empieza a deshacerse de las cosas malas, de las cosas que estaban en contra de Dios. Él empezó a deshacerse. Tal y como tú y yo. Cuando tú y yo estábamos en el mundo y estábamos perdidos, éramos un donadie. Éramos una cola y no una cabeza. Cuando Cristo Jesús vino en nuestras vidas y Él nos salva, Él nos restaura, Él nos levanta, nosotros llegamos a ser reyes. Dice la palabra que somos reyes y sacerdotes. Pues hoy te quiero hablar de tu lado de reinado. Y este hombre, cuando empezó a ser rey, empezó a hacer lo correcto ante Dios. Empezó a limpiar todo lo que estaba torcido. Empezó a enderezar todo lo que no estaba bien. De la misma manera que nosotros hacemos cuando entramos a las cosas del Señor. Llegamos y entendemos que venimos rotos. Venimos quebrados. Venimos despostillados. No sé qué palabra usar para darme a entender que venimos incompletos. Venimos vacíos. Venimos faltosos.
a la casa de Dios y entramos con esa necesidad sabiendo que si hacemos el bien, Dios está con nosotros. Porque yo quiero que tú entiendas esto, que cuando estabas en el mundo y no conocías de Dios, la vida era difícil porque no tenías a uno que te amaba, a uno que te respondía cuando lo buscabas, a uno que te hacía la vida más fácil, a uno que luchaba por ti. Ese se llama Cristo Jesús. Ahí donde tú te encuentres, en cualquier situación que tú estés, no olvides esto: eres amado, eres amada. Dios te ama. No importa por lo que tú estés pasando, Dios te ha escogido. Eres persona especial para Dios. Dios ha tenido misericordia de tu casa. Dios ha tenido misericordia de ti y te ha puesto en lugares celestes altos. A estar como una reina. Eres una reina. Tú eres reina para el Señor. Tú eres un rey para Dios. Él quiere enseñarte a reinar, pero Él sabe que tú necesitas ayuda y Él está dispuesto a ayudarte en cualquier situación que tú necesites. Miramos la palabra y podemos mirar todos los reyes que entraron a reinar al Señor. Ellos tenían una decisión: hacer el bien o hacer el mal. Al hacer el bien, se aseguraban de que Dios estaba de su lado. Tú y yo necesitamos a Dios de nuestro lado. Los días están siendo difíciles. La situación no se está mejorando, se está empeorando. Necesitamos estar del lado de Dios. ¿Y no te gustaría saber cómo hacer para que Dios esté de tu lado? Sí, he dicho que Dios desea estar de tu lado, pero de ti depende qué tanto camina Él contigo. Si va de tu brazo o va tan solo detrás de ti o va del otro camino. Mírame dónde me encuentro. Hay dos caminos. ¿Quién quiero que Dios vaya? ¿En cuál camino? Que vaya en el mismo lugar donde yo estoy parada o que vaya en un camino más retirado. Todo depende de mí. Y Josafat, que era ahora rey, él entendía. Para empezar, dice en Primera de Reyes que él tenía tan solo 35 años cuando empezó a reinar. Reinó por 25 años. Y en esos 25 años vamos a aprender 3 lecciones bien importantes que nos enseña la Biblia, que él aprendió y que nosotros debemos de aprender. Y en esta Primera de Reyes me dice que él era ese rey que había hecho todo lo posible por limpiar todo Judea, por darse a conocer al Dios poderoso, porque el pueblo se había alejado y él borró los dioses que habían levantado los otros reyes. Él quitó todo lo que estorbaba y empezó a adorar al Señor. Por ese motivo Dios lo prosperó y él empezó a ser próspero. Él empezó a ser bendecido. Tú y yo somos bendecidos cuando buscamos la voluntad de Dios. Sí, no somos perfectos. Y Él lo entiende, pero no es que esté buscando tu perfección, está buscando tu disposición. ¿Qué tan dispuesto estás a dejar ir lo que estorba? ¿Qué tan dispuesto estás a alinearte a las cosas de Dios? ¿Qué tan dispuesto estás a buscar la gracia de Dios? Eso es lo que a Él le interesa. Tu disponibilidad, si quieres o no quieres. Y Josafat había mostrado que él quería seguir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por eso él era prosperado y era bendecido. Pero siempre, ¿qué sucede? Hay un problema cuando eso sucede. La gente alrededor se empezó a dar cuenta de que él era bendecido. Se empezó a dar cuenta de que Dios estaba con él. Y este mensaje que te voy a hablar ahorita de las 3 lecciones, esta primera va a ser para ti. Para ti que tú sabes que Dios camina de tu lado. Para ti que tú sabes que Dios te tiene bendecido. Para ti que tú sabes que Dios ha mostrado misericordia para tu vida. Para tú que sabes que la unción del Señor se encuentra sobre ti. Quiero que entiendas una cosa: tu responsabilidad es cuidar esa unción que Dios ha depositado en tu vida. Tu responsabilidad es cuidar esa santidad que Dios ha puesto en tu vida. Tu responsabilidad es caminar de acuerdo a la voluntad de Dios para que la gloria de Dios sea manifiesta en tu vida. Pero hay un enemigo que siempre va a querer lo que tú traes.
Hay un enemigo que siempre va a desear esa bendición para su vida. Hay un enemigo que te está mirando todo el tiempo y manda y busca la manera de asociarse contigo para arrebatar lo que Dios ha puesto en tu vida. No te dejes engañar cuando viene y te dice que tú no eres nadie. Tú eres especial para Dios. Eres real sacerdocio. Eres persona santa para Él. No porque tú hagas el bien, sino porque Él está de tu lado. Tú tan solo tienes que intentar, tratar, caminar, limpiar tu camino, ir día a día estableciendo el reino de Dios en tu vida y el Señor avanza contigo. Y Josafat sabía esto, pero también estaba el rey vecino, el rey de Israel. Este rey de Israel no era un buen rey. En este tiempo era el rey Acab, un rey malvado que estaba reinando en el lado de Israel. Él tenía las 10 tribus y él tenía un enemigo que había venido en contra de él y él quería ir encima de ese enemigo. Pero ¿qué hizo? Se asoció, buscó la amistad de Josafat y cuando lo encontró le hizo una trampa de palabras y le digo, ¿acaso no estás conmigo? Y esto lo encontramos en Segunda de Crónicas, porque Primera de Reyes 22:41 empieza Josafat, pero para mirar lo que hizo Josafat, vamos a ir a Segunda de Crónicas 18 del 1 en adelante, vamos a empezar a mirar lo que hizo Josafat. Y dice el 18:1, Segunda de Crónicas, tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia. Contrajo parentesco con Acab. Cuidado, porque cuando el enemigo sabe que tú traes riquezas celestiales y gloria del Señor, va a tratar de traer parentesco, amistad con las personas equivocadas para que puedan arrebatar lo que tú traes y les ayudes a ellos a cumplir la maldad que ellos traen. Y aquí Acab, en el 3, le hace una invitación indecente a Josafat. ¿Por qué le hace una invitación indecente? Porque le empieza a tirar indirecta diciendo que si no son amigos, que si no está con él, que si no son compañeros. Y Josafat le dice, claro que somos amigos, claro que somos compañeros. Entonces después de ahí, el rey de Israel lo invita a entrar a una guerra. Le invita a ir en contra del enemigo y que fuera con él. Entonces Josafat dice, está bien, somos amigos, yo te voy a ayudar, vamos a hacerlo. Pero dice en el 4, Segunda de Crónicas 18:4, además dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Una persona que camina con Dios siempre va a buscar la voluntad de Dios. Una persona que no le importa y que no camina con Dios nunca buscará la voluntad de Dios. La palabra me enseña que en la multitud de consejos se encuentra la sabiduría. Y aquí encontramos a Josafat diciendo, está bien, haré esta alianza contigo, iré en esta amistad contigo, iré en este camino, pero hay que buscar la voluntad de Dios. Hay que tener cuidado porque aún dentro del camino de Dios saldrán entre personas creyentes, entre comillas, que tratarán de sacarte del camino. Hay personas aún dentro de la iglesia que no están caminando con el Señor. Recuerda, este rey de Israel estaba entre el pueblo de Dios, pero no caminaba con Dios. Pero él estaba en el pueblo de Dios. Se había alejado en su corazón, aunque no en su persona, seguía dentro de las tribus, pero su corazón estaba alejado de Dios. Tú tienes que tener cuidado con quién formas alianzas, con quién formas amistades, con quién tú te asocias, si te están llevando a buscar la presencia de Dios o te están sacando de la presencia de Dios. Y dice aquí que en el 5 que el rey de Israel dijo, tiene razón, busquemos consejo para esto que yo quiero hacer. Busquemos y encontremos. Y dice que él llamó a muchos profetas para que vinieran y le profetizaran. Ahora, tú debes de entender
que este rey Acab se había casado con una mujer que no era del pueblo de Israel. Y ella adoraba a este Dios, el cual tenía muchos profetas que profetizaban en nombre de él. Y son precisamente los que este hombre mandó llamar. Y cuando él los mandó llamar, ellos decían, sí, ve a la guerra, todo te va a salir bien, todo va a estar bien. Pero Josafat en su espíritu dijo, algo está mal. Y le dijo, ¿qué no habrá aquí un varón de Dios? En otras palabras, si estás en la iglesia y tú sientes que el Espíritu Santo te está diciendo que el chismear de alguien, el meterte en pleito de alguien más, el criticar a alguien más, tiene que prender una luz, que algo está mal. El que alguien te diga, vamos a ponernos de acuerdo para hacer esto, para hacer una reunión, para hacer cualquier cosa, tú tienes que buscar la voluntad de Dios primero. Y dijo Josafat, no habrá aquí un profeta de Dios que pueda venir y hablar de parte de Dios. Lo cual quiere decir, tienes que buscar dentro de la iglesia personas ungidas que caminan con el Señor, tu pastor, tu copastor, los líderes que están en el altar, los intercesores, para buscar ese consejo sabio. Y Acab le contesta, es que sí, y te voy a leer qué le contestó, ¿ok? Dice en el 6, en el 7, y el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay uno aquí, un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo lo aborrezco. Una banderilla que empieza a salir. Acab le dice, aborrezco a esta persona, que es el profeta de Dios. No me gusta hablar con él. No me gusta pedirle a él. Su nombre era Micaías. Y dice, ¿por qué no me gusta hablar con él? Dice, porque siempre tiene algo malo que decirme. En otras palabras, nunca me da por mi lado. Siempre me da lo contrario. No importa qué asociación tú hagas, no importa qué vayas a emprender, no importa qué vayas a hacer, tú tienes que buscar la dirección de Dios. Dios desea ayudarte y ha puesto a tus líderes dentro de tu iglesia para ayudarte. Ha puesto personas ungidas enfrente de ti para asociarse contigo y ponerse en oración a buscar la palabra de Dios. Y él dice, yo lo aborrezco porque siempre me da mala palabra. Pero aún así lo llamaron. Y cuando lo llamaron, me voy a ir hasta el 16. Alguien trató de convencerlo al profeta Micaías a que hablara de acuerdo a como hablaban los otros hombres. Pero él, siendo varón de Dios, él dijo la palabra que tenía que decir. Si tú eres una persona que el Señor usa para hablar, habla la palabra sin miedo. Habla lo que el Señor te ha dado, pero asegúrate que es palabra de Dios la que estás hablando. Y aquí Micaías viene y le dice así de frente a los dos reyes, el Señor dice que no vayas, que si tú vas y haces eso vas a fracasar, que no saldrás bien. Pero como todo, el rey, como ya lo aborrecía, como ya había decidido en su corazón no creerle, como él ya estaba que no lo iba a hacer, él no le hizo caso. Aquí lo sorprendente y la lección número 1 que tenemos que aprender de Josafat es no dejarte engañar por el enemigo. Aquí Josafat, un hombre que había buscado la presencia de Dios, un hombre que había hecho la voluntad de Dios, un hombre que se había preocupado por limpiar la tierra de adorar a otros dioses, ahora estaba siendo envuelto entre palabras, rechazando la palabra de Dios y uniéndose a un hombre impío que, entre paréntesis, parecía buen hombre por mantener una amistad. Y dice que Josafat se fue a la guerra con él. Pero mira la astucia de este hombre que a mí me llamaba la atención de Acab. Acab es tan astuto y él entiende lo que va a pasar, que él le dice, cuando van a irse, le dice a Josafat, tú vete vestido de rey y yo me iré vestido como un simple soldado. El rey de Israel le dice, yo me iré vestido como un simple soldado, tú vete como rey. En otras palabras, él sabía lo que ya Dios había dicho era una realidad, que si Dios había dicho que iban a fracasar, iba a fracasar. Pero Josafat se dejó engañar.
Él, aún sabiendo que Dios había hablado, él no entendió y se fue a la batalla. Y dice la palabra que este rey malvado de Siria, que es con el que iban a pelear, él le dijo a todos sus soldados: no busques ni al más alto ni al más chiquito de los soldados, búscame al rey. Quiero la cabeza del rey, tráeme al rey, contra del rey yo voy. Pero Acab, que estaba en la maldad, siendo movido por el Dios malvado, él ya había puesto en su corazón que él no iba a ir vestido del rey. No te dejes engañar, no te envuelvas en chismes, no te envuelvas en hablar de los siervos de Dios, no te envuelvas en hablar de pleitos que no son tus pleitos. Porque al final cada uno recibe de acuerdo a lo que está buscando. ¿Por qué digo esto? Porque dice la palabra que cuando el rey de Siria miraron a Josafat, a este rey de Judá vestido como rey, lo emboscaron para quererlo atrapar. Y Josafat, cuando se miró emboscado, se miró atrapado, dice la palabra que él empezó a clamar. En el 31 dice: cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: este es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear. Pero Josafat hizo algo bien importante. Mas Josafat clamó a Jehová, y Jehová le ayudó y lo apartó de ellos. Dios está contigo aún hasta el último momento, pero tú tienes que escoger las batallas que vas a pelear. ¿Por qué? Porque en el último momento, yo no sé si te ha pasado que te envolviste en un chisme, te envolviste en un pleito y al final tú eres el culpable. Ni siquiera tu idea, ni siquiera tú lo habías inventado, pero el enemigo se encargó de que tú fueras la persona que quedara mal parada. ¿Por qué? Porque hiciste esa alianza con una persona equivocada. Pero dice aquí la palabra que el Señor lo rescató y lo sacó de la batalla, pero que una flecha perdida se metió entre los carros y fue a dar precisamente al rey de Israel y lo hirió de muerte. Y él tuvo que salir de ahí de la batalla y tuvo que salir corriendo herido. Josafat salió bien, pero en esa salida Dios tenía que hablar con él. Y miramos en la palabra que él fue reprendido cuando él salió en Segunda de Crónicas 19:1. Me dice que Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén y le salió al encuentro el vidente Jehú. Dice que el vidente Jehú le salió al encuentro cuando él salió. No te equivoques. El que Dios te haya sacado de bien de cierta situación y que no te tumbaron la cabeza, no quiere decir que el Señor no te va a llamar la atención. Pero déjame decirte que si Dios te llama la atención, no es para destruirte, es para edificarte, es para hacerte entender que lo que hiciste está mal y que no vuelva a suceder. Recuerda que tu Padre es un Padre celestial amoroso, es un Padre que corrige a los suyos, es un Padre que ayuda a los suyos. Y dice que le dijo este vidente Jehú, en forma de pregunta: ¿al impío das ayuda? ¿Y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues has salido de la presencia de Jehová y la ira ha ido en contra de ti. No te equivoques, Dios no puede ser burlado. No importa lo que hagamos, aún escondidas o a media luz, o me cubra con lo que yo quiera, Dios sabe lo que estamos haciendo. Y Josafat tuvo que aprender esta lección de no envolverse en pleitos ajenos. Esa es el primer cuestión o la primera lección que Josafat nos deja. Después de ahí Josafat, ya que volvió y fue reprendido, él empezó a limpiar su camino, él empezó a caminar y dice que él puso jueces en el pueblo. Aquí vamos al 19:5 y dice: puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá por todos los lugares. El 6, y le dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzguéis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzguéis. Aprendió su lección y la pasó a los demás.
y le dijo, no te pongas a juzgar como hombre, porque él había juzgado como hombre la situación y se había dado cuenta que se había equivocado. Y le decía a ellos, juzguen de acuerdo a la voluntad de Dios, porque Él es un Dios justo y no de acuerdo a ustedes. Y el 7 dice, sea pues con vosotros el temor de Jehová. Miren lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni excepción de personas, ni admisión de cohecho. ¿Qué quiere decir ahí? Dios es un Dios justo. Entiende esto. No juegues con la santidad de Dios, no juegues con la justicia de Dios. Tú tienes que entender que si tú haces mal, el Señor te va a llamar la atención. Si tú haces bien, el Señor te va a recompensar, porque nuestro Dios es un Dios justo. Él no hace excepción de personas. Aquí encontramos a Josafat, que había caminado bien con Dios, que había hecho lo correcto a Dios y cometió un error. Y no porque había hecho todo bien y había caminado bien, Dios le perdonó su falta. Dios le llamó la atención con este vidente y le dijo, has hecho mal. Tú tienes que pagar por el mal que has hecho. Y aquí reconoce y le dice a todos estos jueces, no se equivoquen. Nuestro Dios no es parcial. Él no tiene favoritismo. Él ama a todos y Él da de acuerdo a su justicia. Si tú estás haciendo el bien, no importa lo que el mundo diga, no importa lo que el enemigo te ponga, no importa lo que la gente diga, tú tienes que estar seguro que hay recompensa. Tú vas a recibir sanidad, tú vas a recibir la unción de la presencia de Dios, tú vas a recibir herencia de Dios, tú vas a recibir libertad para tu familia, tú vas a recibir bienes, cualquier cosa que tú le estés pidiendo y que sea para ti, no habrá quien te lo quite cuando tú haces lo correcto ante los ojos del Señor. Pero cuando hacemos lo incorrecto, no hay nada que nos saque de ahí, porque Dios nos llamará la atención. No es un Dios como los de ahora, un papá como los de hoy que dejan pasar las cosas. No, Él sabe cómo llamar la atención y Él lo va a hacer. Y esto es lo que José había aprendido de Josafat y se lo estaba pasando a su pueblo. Y todo corrió bien, podemos decir, pero aprendimos que la ira de Dios se había venido contra él y había un fruto que cosechar. Y aquí en Segunda de Crónicas 22, empezamos a mirar cuando la ira le alcanzó a él. Y dice en el 2, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí que están en Hazazón Tamar, que es en Agaim. Aquí venía el enemigo ahora en contra de Josafat. Y él entendía que él podía ir y pedir ayuda a los reyes de al lado, pero él sabía que el rey de al lado era un rey malvado y que si él le pedía ayuda a él, él iba a fracasar. Hay batallas que yo y tú vamos a tener que afrontar donde no tenemos la solución, donde no hay nadie que te puede ayudar, donde hay batallas que solo Dios va a poder ayudar, porque si tú le hablas a una persona que no está junto con Dios, te va a traer mal en vez de bien. Porque si tú le hablas a otra persona, tú sabes que no puede ser. Y aquí se encontraba él reconociendo que lo que venía para su lado, él no iba a poder hacerlo. Recuerda que te dije que eran solo 2 tribus, cuando Israel tenía 10 tribus, y aún así le había pedido ayuda a Josafat cuando él le tocó pelear a Siria. Pero ahora este sirio venía en contra de Josafat de 2 tribus. Él sabía que no había salida. Él reconocía que si este rey llegaba lo iba a destrozar. Como tú y yo sabemos los pleitos que nos tenemos que enfrentar en ocasiones y que sabemos que no hay nadie que nos pueda ayudar, que no hay nadie que pueda hacer nada por nosotros, que aún como ahorita que estamos pasando por esta infección, por este virus, sabemos que la ciencia no puede hacer nada. Sabemos que el gobierno no puede hacer nada. Tal vez sea un caso en las cortes que tú sabes que nadie puede hacer nada, solo el Dios Todopoderoso.
Solo tú sabes que en una enfermedad grande, donde sea una enfermedad de cáncer, una enfermedad mayor, tú sabes que solo Dios puede ayudarte. Tú sabes que en un romper de un matrimonio donde la otra pareja ya no quiere escuchar nada, tú sabes que solo Dios puede ayudar. En un embarazo no deseado, un embarazo deseado, no concebido, sí concebido, tú sabes que nadie puede ayudar, solo Dios. En una familia disfuncional donde nadie está unido, solo Dios puede ayudar. En una pareja inconversa o hijos perdidos, solo Dios puede ayudar. No hay nadie más. A una persona que ha caído en drogas, que ha caído en alcohol, que ha caído en lo que sea, donde nadie puede hacer nada, que no importa consejo, no importa golpe, no importa lo que sea, que tú sabes que solo Dios puede sacarte de ahí, es donde se encontraba Josafat. ¿Y ahora qué hacer? ¿Cómo buscar la gracia de Dios para esos momentos? Y esta es la lección número 2 que vamos a aprender, tan necesaria en estos días. Tan necesaria porque yo no sé dónde tú te encuentras, pero donde tú me vayas a mirar, no importa el lugar del mundo, tú y yo estamos afrontando un pleito que solo Dios te puede dar la victoria. Tú y yo estamos afrontando un enemigo que solo Dios puede vencer y nadie más. Y tal vez tú tengas aún 2 o 3 pleititos que solo Dios te va a dar la victoria. Pero hay esperanza en Cristo Jesús. Hay esperanza en el Dios Salvador. Hay esperanza en aquel que te llamó para bendecirte, para fortalecerte, para ayudarte, para darte gozo, para darte sanidad, para tenerte en un lugar especial. Hay sanidad. Y Josafat entendía esto. Y vamos a leer en 2 de Crónicas 23. Dice, lo que hizo Josafat, que es la lección que vamos a aprender, número 2. Dice el 3. Entonces él tuvo temor. Está bien tener temor. No miedo, temor. Dijo él al principio, teman a Jehová. Él tenía un temor reverente ante Jehová. Y Josafat se humilló su rostro para consultar a Jehová. Hizo programar ayuno en toda Judá. Él primeramente, hay que aprender, lo primero que él hizo, se humilló ante el Señor. Si mi pueblo se humillara, si mi pueblo se humillara, dice el Señor. Y él hizo que todo su pueblo se humillara ante el Señor y dobló sus rodillas, dobló su frente con ese temor reverente y él empezó a clamar, tú eres el Dios santo, tú eres el Dios poderoso, que tú eres el Dios de todo, que no hay nada imposible para ti. Tú sabes mi entrar como mi salir, tú sabes todo, Señor. Tú conoces mi corazón, tú conoces mi andar, tú sabes quién soy, tú sabes lo que estoy pasando, tú sabes la necesidad que yo tengo. Él empezó a humillarse. Yo vengo a decirte, humíllate enfrente del Señor. No importa lo que esté sucediendo, empieza a reconocer que sin Dios no vamos a hacerla. Empieza a reconocer que hay un Dios poderoso que está dispuesto a ayudarte, pero tú tienes que hacer tu parte. Te decía que Dios no hace excepción de personas. Hay una ley establecida. Él se mueve por justicia, no por favoritismo. Y si tú empiezas a hacer los pasos, primeramente humillándote, reconociendo que Él es el Dios todopoderoso, que no hay nada imposible para tu Dios, que no importa lo que tú estés pasando, Él tiene la solución. Que no importa qué tan difícil se mire, Él tiene la solución para tu vida. Que no importa lo que el mundo diga, no importa lo que nadie diga, Él tiene la última palabra. Y aquí Josafat entendía. Y él se humilló y mandó llamar a todo su pueblo a ayunar. El ayuno es para ti. No es que sea requerido, es que tú estás diciendo, me despojo de todo, aún de lo necesario. Yo necesito escuchar su voz. Yo necesito estar sensible al Espíritu Santo. Yo necesito consejo de usted, porque ya me equivoqué en una ocasión y busqué amistad, alianza y consejo en el lugar equivocado.
El ayuno te va a sensibilizar a la presencia de Dios, te va a sensibilizar al escuchar la voz de Dios, te va a hacer más atento porque vas a dominar esta carne, vas a dominar este miedo, vas a dominar todo lo que está y te vas a sensibilizar para la presencia de Dios. Y Él dice que hizo ayunar a todo el pueblo. Tal vez sea hora de poner a ayunar a toda tu casa, hasta el perro, el gato, el que te encuentres. Tal vez sea hora de alinear toda la casa. Tal vez sea hora de que tú empieces a ayunar. ¿Cuándo fue la última vez que diste un ayuno? No es que el Señor necesite tu ayuno, tú necesitas el ayuno. Eso te da dominio propio, eso te prende más en el espíritu, eso te hace más sensible a la presencia. Y dice que Él empezó a ayunar. Y dice en el 4 que pedía ayuda a Jehová. Él reconocía: sin ti no puedo hacer nada, ayúdame, ayúdame, Señor, yo necesito que tú me ayudes, necesito que abra los cielos, necesito que tú estés conmigo. Y el 6 dice: y dijo Jehová, él decía esto: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios? Él empezó a hablarle y decirle: yo reconozco que tan grande eres, yo reconozco que tú eres el más poderoso, reconozco tu grandeza. Reconozco que no hay Dios como tú. Y dice después en el 8 y el 9 que no importaba qué tan grande sea el enemigo, él entendía que Dios era más grande. Y le dice en el 9, si el mal viniere sobre nosotros, o hambre, o espada, o castigo, o pestilencia, o hambre, ¿no presentaremos delante de esta casa y delante de ti? En otras cosas, no importa, en estos momentos estamos entrando en tiempos difíciles. Recesión, hambrunas, enfermedades, terremotos, cualquier cosa que está sucediendo. La tierra se está abriendo en algunos lados, las lluvias, las heladas. No sé qué esté pasando en tu tiempo, pero yo quiero decirte: humíllate ante el Señor. Reconoce que Él tiene dominio sobre los volcanes. Él tiene dominio sobre los tsunamis. Él tiene dominio sobre temblores. Él tiene dominio sobre las aguas. Él tiene dominio sobre el ambiente. Él tiene dominio sobre las hambrunas. Él tiene dominio donde quiera y donde estés. Él puede ayudar. No importa donde tú te encuentres, mi Dios es todopoderoso. Bendito sea Cristo Jesús. Bendito sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque no ha dejado de ser poderoso. Bendito sea el Dios que te ha llamado. Bendito sea Él, porque es Dios fuerte, Dios poderoso, Dios maravilloso. Y tú tienes que reconocer que tu Dios es todopoderoso. Clama a Él, clámale que Él está para contestarte. Clámale que Él está esperando que tú busques y reconozcas su grandeza. Él está para contestar. Dice la palabra que el que le busca le encuentra. Dice la palabra que el que toca, Él le abre. Dice la palabra que hay que tener fe. Hay que reconocer que Él es grande, que Él existe para que Él pueda hacer sus maravillas. Y Él aquí reconocía que Él existe y que Él es grande y que Él podía hacer esas maravillas. Y dice también en el 12, oh Dios nuestro, ¿los juzgarás tú o tendremos que hacerlo nosotros? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud. Tienes que venir y humillarte enfrente del Señor y reconocer que tú no tienes la fuerza para hacerle frente a esa adversidad, a ese problema que ha venido contra tuya. Pero en el 15 encontramos la respuesta más maravillosa, porque Dios contesta. Yo quiero que grabes esta respuesta en tu corazón. Segunda de Crónicas 20:15, y dice Jehová: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No importa que tú estés peleando, tú tienes que reconocer que la guerra es de Dios. No importa lo que estés pasando, la guerra es de Él. Cuando tú te humillas, cuando tú te rindes ante Él y reconoces su grandeza, Él toma la batalla para Él y Él pelea tus batallas. Esta es una lección que Josafat estaba aprendiendo. No era necesario el guerrear. Él tenía un guerrero mayor que él podía hacer la batalla para él y no tenía que hacerlo. ¿Y qué es lo que debes de hacer cuando tú entiendes que Dios ha levantado esa batalla por ti? Necesitamos hacer lo que Él hizo. ¿Y qué fue lo que Él hizo? Dice que Él inclinó su rostro en el 18 y adoró a Jehová.
Él primero inclinaba su rostro pidiendo. Cuando la respuesta vino, él empezó a adorarle. Dice la palabra que hay que tener fe. Si tú crees que tu Dios es poderoso, empieza a adorarle. Y en el 19 dice, trajo a los levitas y le alabaron a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte voz. Empezaron a alabarle. El 21, y habiendo consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen alabanzas a Jehová, vestidos de ornamentos, vestidos de vestiduras de alegría, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificado sea Dios, porque su misericordia es para siempre. Una de las cosas que tienes que entender es que en cuanto reciba la confirmación en tu espíritu, cuando tú entiendas que Dios va a ser, tú tienes que aferrarte a esa promesa. Tienes que aferrarte, tienes que empezar a glorificar al Señor. Tienes que empezar a alabarle. Hay poder en la alabanza. Hay un poder maravilloso en la alabanza. Y ahora Josafat estaba aprendiendo que el haberse humillado ante el Señor, haber reconocido que él no podía, haber reconocido que su Dios era grande, lo llevaba a alabar al Señor. Y esa alabanza él la levantaba y la proclamaba por todo el pueblo. Y todos alababan al Señor. Y esa victoria el Señor se las dio por medio de la alabanza. La Biblia está llena de cuestiones y de pleitos donde se han ganado batallas por la alabanza. Hay un poder maravilloso en un corazón que adora al Señor, un corazón contrito y humillado que adora al Señor, porque el Señor anda buscando adoradores en espíritu y en verdad, no que tan solo mueva la boca para ver quién te mire, no porque la alabanza me gusta, porque no se trata de la alabanza, se trata de un espíritu, de un corazón humillado ante Él, reconociendo, tú eres Dios grande, tú eres Dios poderoso, yo te adoro, yo te glorifico, yo te exalto, porque tú eres mi Dios, porque no importa que venga en contra de mí, no importa quién acampe alrededor de mí, tú me darás la victoria. Y dice que Josafat y todo el pueblo alababan al Señor porque entendieron que esta pelea, esta batalla no era de ellos, sino era del Señor. Tú tienes que entender, tu batalla no es tuya, es del Señor. Alábale. Alábale al Señor, da canto, da gozo, da alegría, levanta la voz, grita, tu Dios es poderoso, tu Dios es maravilloso. Y esa es la segunda cosa que aprendimos de Josafat. Número 1, no te asocies ni te metas en pleitos ajenos que no están con el Señor. Número 2, tuya la victoria cuando dejas que Él pelee tus batallas y tú te humillas ante Él y lo glorificas. Y para entender la tercera cuestión que vamos a aprender de Él, dice que después de esto, de que el Señor le dio la victoria, ellos fueron y tuvieron su recompensa. Su recompensa fue ese gozo de que habían ganado a todos los sirios y recogieron botín que el Señor les había dado. Si tú dejas que el Señor pelee tus batallas, mira qué maravilloso es Él. Tú dejas que Él pelee tus batallas y Él hasta te da regalos. Él te da dones. Él te da cosas, te da maravillas. Él te da bendiciones. Él multiplica tu lagar. Él multiplica tu banco. Él multiplica todo porque Él es así. Él es maravilloso cuando tú le alabas, cuando tú reconoces quién es. Pero después pasó el tiempo. Como todos, pasa el tiempo y llega un momento en que te sientes muy confortable. Pero hay que estar siempre a la perspectiva, mirando que viene del otro lado. Y dice la palabra, y aquí me voy a ir todavía en el 20 al 35. Dice que pasando el tiempo, dice 35, pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabajó amistad con Ocasías, rey de Israel. Ahora Acab había muerto, ¿recuerdas? Y se levantó este nuevo rey llamado Ocasías. Y cuando este nuevo rey se levantó y empezó a reinar, ahora fue y llamó nuevamente a Josafat y establecieron una amistad de negocios. Y dice la palabra que él empezó a hacer una compañía donde levantaron barcos, porque en Segunda de Reyes, cuando habíamos empezado, dice que iban a ir a traer oro. En Primera de Reyes me habla de que él levantó esos barcos para ir a levantar oro. Pero dice en Primera de Reyes, donde habíamos empezado, que hubo un náufrago.
y esos barcos se destruyeron y fueron destruidos. Y después de ahí, Osías, el otro rey, dijo, volvamos a empezar, volvamos a hacerlo. Mira que va a haber muchas ganancias, se va a hacer todo. Pero dice la palabra que entonces vino Eliezer, hijo de Dobadás, otro profeta, y se le acercó a Josafat y le llamó la atención por haberse reunido con este rey impío. Dice, Osías, Jehová destruirá tus obras y las naves se romperán y no podrás ir a Tarsis. Entonces Josafat aprendió otra vez la lección. Ni voy a meterme en pleitos con personas que no están alineadas con las cosas de Dios. Ni me voy a meter a tener amistad con personas que no están alineadas a la voluntad de Dios, porque la suerte de ellos la voy a correr yo también. El castigo que viene con ellos también me va a tocar. Y también aprendió que si él quería ser próspero, no podía tener negocios que ver con personas impías y malvadas que habían hecho lo contrario. ¿Por qué? Porque en el 2 de Crónicas 20:35 me dice que este era un rey impío. Tal y como había sido Acab, este también era un rey impío y Dios no iba a bendecir. Así es que este rey lo movió y le dijo, vamos a hacerlo. Y él dijo, no, yo ya no vuelvo a hacer nada contigo. Yo ya no quiero nada, no voy a hacer ninguna nave, ningún nada. Hoy día yo vine a hablarte de 3 lecciones. ¿Y por qué esas 3 lecciones? Porque el enemigo en estos momentos lo primero que quiere hacer es sacarte de tu camino. Lo primero que él quiere hacer es sacarte de la presencia de Dios. Y él no va a venir y se va a manifestar. Él va a traer amistades aún dentro de la iglesia, aún fuera de la iglesia. Y el enemigo sabe que en momentos de dificultad, en momentos difíciles, estamos más vulnerables a hacer lo incorrecto. En momentos de dificultad somos más vulnerables a querer hacer lo malo. Y también en momentos difíciles es más fácil envolvernos, o en momentos de que estamos pasivos, porque aquí encontramos a Josafat ya pasivo y no se daba cuenta que tenía que estar alerta. Tú debes de reconocer que no importa donde tú te encuentres, tu prioridad tiene que ser la voluntad de Dios. No importa donde tú estés, hay un mandato para tu vida, un mandato de que tú vas a ser bendecido, vas a ser prosperado, pero debes de seguir la voluntad de Dios, de que lámpara a tus pies es la palabra de Dios y que nosotros seguimos avanzando en ese caminar. Yo he mirado personas que entraron a la iglesia, que el Señor los empezó a sanar y de repente se alejaron de los caminos de Dios porque se encontraron una pareja que no estaba en los designios de Dios. Se encontraron una amistad que no estaba en los designios de Dios. Empezaron un trabajo donde era contrario a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que hay un domingo, hay un día último de la semana que le pertenece al Señor. Y si ese trabajo te va a hacer retirarte del día que le pertenece al Señor o hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios, tú debes de dejar de tomar esa decisión y poner atención a lo que el Señor te está poniendo en ese momento. Yo he querido traerte esta palabra porque el Señor la ha puesto en mi corazón, porque conoce los momentos que estamos viviendo. No importa por lo que estés pasando, el Señor tiene la salida. No importa el problema, Dios tiene la perfecta voluntad para que tú seas bendecido y bendecida. Y ten mucho cuidado en los tiempos difíciles donde tú te encuentres. No te alinees con la gente que critica otros ministerios, que critica otras iglesias, que critica a tus pastores, que critica a otros miembros, que se cree
que está en contra de la voluntad de Dios, ni tampoco te metas en trabajos, en asociación, en un lugar donde no se adora al Señor, porque tarde o temprano la música, lo que hablan, lo que hacen, la invitada al fin de semana, la invitada al lonche, en vez de que tú les transmitas, ellos te van a transmitir. Tú tienes que cuidar tu camino, porque el Señor está contigo y está depositando una unción especial sobre tu vida, una unción que tú eres responsable de cuidar. Hay una presencia en tu vida de Dios. Tu trabajo es guardar esa presencia, guardar eso, bendición, esa voluntad de Dios, que Dios te ha bendecido para que tu casa sea prosperada, para que tus hijos sean bendecidos, para que tus nietos sean bendecidos, para que tus papás sean bendecidos. Yo te bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús y pido de todo corazón que tus ojos de sabiduría, tu entendimiento y tu conocimiento sea abierto. Le pido al Señor que derrame esa porción de unción sobre tu vida para recibir sabiduría, sabiduría de lo alto, sabiduría tan necesaria para saber dónde entro y dónde salgo. Nuestro Dios es todopoderoso, te ama desde el principio, te ha escogido para bendecirte, pero no lo tomes tan a la ligera. No es Dios parcial, Él es un Dios justo hasta con el enemigo. Que Dios te bendiga grandemente. Pastora Cristina aquí, Ministerio Chequina. Es un placer visitarte, es un placer estar aquí contigo.